Jóvenes, buenos días a todos y a todas. Estoy buscando cerrar el foro. Nuevamente volví a leer las participaciones, mis intervenciones. Voy a tratar de recapitular lo visto en este semestre, la intención, considerando también, perdón, tengo un poco de tos, el antecedente que hay en el semestre anterior, donde hablamos de los conceptos de formación y educación artística, y tratar de hacerles unas recomendaciones respecto a sus participaciones en el foro, en aras de desarrollarnos dentro de la maestría. Yo sigo insistiendo que cuando uno cursa unos estudios es porque algo tiene que ocurrir, algo nos tiene que pasar y nos tiene que orillar a ser distintos, porque no podemos construir unos estudios donde yo vengo a replicar lo que he hecho y encontrar un espacio para ello. No se trata, yo creo que más bien hay la intención de crecer y desarrollarse y en aras y con esa intención va esta intervención. Bueno, en este semestre vimos lo que son, estoy revisando en PowerPoint también, si me ven volteando de este lado es por eso. En este semestre vimos lo que son las teorías contemporáneas de la educación artística. El concepto de educación artística es un concepto que surge en el siglo XIX, pero no por ello quiere decir que como tal, que como un fenómeno, o haya nacido en ese momento. La educación artística ha existido a lo largo de la historia, el concepto de arte ha existido a lo largo de la historia. Vamos reformulando, vamos creando, vamos aportando conceptos y sobre eso se van construyendo teorías. Este es el caso. Entonces, el concepto de educación artística es un concepto que se le atañe a John Dewey. Ustedes ya lo leyeron, ya leyeron el arte como experiencia, y es precisamente ahí donde se habla de esta situación de educación artística y educación artística. Él en ocasiones la menciona como sinónimo de educación estética, al final termina hablando de educación artística, y se habrán dado cuenta también que el concepto de educación estética se desarrolló con otra vertiente. Por ahí leyeron a Maxim Grimm, que desarrolla mucho esta parte de lo que es la educación estética. Con relación a los textos que vimos, en principio vimos el arte como de expresión personal. Esa es una tendencia expresiva. Ahí leyeron a Lowenfeld, pero también le sugerimos a Reed, y busca principalmente el desarrollo de la persona como individuo. Después hablamos del arte como campo de conocimiento. Esta es una tendencia que se ha desarrollado en los últimos 50 años con Arnhem, Eisner y Gardner. Ustedes ya conocen muy bien a Eisner, Gardner, y bueno, es una tendencia donde se aborda esta forma de conocimiento a través del manejo de la disciplina, ¿no? Por eso es que la apuesta de estos autores es enseñar el arte como tal, porque a partir de ellos se derivan formas de conocer la realidad, pues se apropia uno de los lenguajes de las artes que están presentes no solo en el arte, sino en la cultura. La tercera tendencia tuvo que ver con el papel del arte en la construcción de la identidad política. Esto es reciente, esto es una tendencia que surge en los años 80. Ya ustedes leyeron a Chalmers, leyeron a Giraldes, una selección que hicimos ahí, de una bibliografía donde había varios textos que ustedes eligieron para abordar esto. También encontramos a Chalmers y a Eflan con esta tendencia que les comentaba que se da en los años 80. Todo esto tiene que ver con el acontecer social, y con el acontecer artístico y con el acontecer económico y con todo. Estas teorías no se van anteponiendo una a la otra, se van sumando, se van incorporando, se van incluyendo. Y al final, fíjense que cerramos con dos textos más contemporáneos, esto que vieron ustedes de María Caso y Luis Kamitzer, que son dos ideas totalmente distintas, son muy actuales, ¿no? Aunque también hay que tomar en cuenta que lo que ellos están proponiendo también vino desarrollado desde que surgen las teorías. No hay nada nuevo bajo el sol,
A mí me parece importante esto, regresando un poquito al punto de partida, que eran estos dos textos, esta idea de acaso de apostarle otras formas distintas a las que venimos haciendo, que no tampoco es algo que nadie haga, o sea, hay gente que está trabajando esto y hay resultados en esto, ¿no? También algo importante es la postura del docente, el docente que debe asumirse como artista, como productor, y estas formas artísticas, ¿no? Dar paso a las formas artísticas en la escuela, ya no hablar de, más bien tendríamos que hablar como de performance, de cosas que están presentes en las manifestaciones artísticas y que tienen que ver mucho ya con el trabajo interdisciplinario, ya no tanto con el manejo de la disciplina, ¿no? En ese sentido, pues cuestiona el papel de las escuelas, tanto profesionales como educación básica. Y por el otro lado, Kamitzer pues nos dice que en la medida en que seguimos pensando que los procesos, construyendo la noción de educación artística a partir de sus procesos creativos de producción, distribución y consumo, pues va a existir un fraude, eso no existe, que es necesario separarlas, ¿no? Entonces creo que son dos posturas pues bastante, son de las más recientes que estamos encontrando y que se van sumando. Entonces aquí es importante tomar en cuenta, muchachos, que la educación artística es un campo que se está estudiando, que es de reciente estudio, y aguas con caer en esta idea de la educación artística. Hay muchas formas de educación artística y cada una tiene apuestas de conocimientos, habilidades distintas. Entonces es importante que ustedes visualicen esto. Perdón. También esta apuesta que haya el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, es una tendencia también de la educación artística. Algo importante también, muchachos, que hay que tomar en cuenta es, a mí me está llamando la atención que esta lectura que están haciendo los materiales, que tiene que ver mucho con cómo los están interpretando, me parece muy importante siempre hacerlo a partir de la vivencia personal. Pero volvemos a caer en la misma situación que yo planteaba el semestre anterior en el campo, que de repente pareciera que lo que yo opino es lo que es, ¿no? Y tengan mucho cuidado con eso. A esas alturas, muchachos, ustedes ya tienen que estar traspasando la barrera y ya no hablar de su experiencia inmediata, porque se están formando como investigadores y esto dura 4 semestres. Tendrían ya que estar trabajando sobre sus objetos de estudio, opinando sobre sus objetos de estudio. Cuidado con eso, porque el foro de repente me parece que puede caer en un riesgo de convertirse en un espacio para intercambio de experiencias personales. Un foro académico se basa sobre un tema de discusión y en él se establecen reglas de participación. Yo por eso insistía en que retomaran los textos, porque algo fundamental en los estudios de posgrado es el conocimiento y manejo de teorías, ¿no? Y de autores. Así es que es importante que en este sentido, no solo en este campo, sino que en todos, se empiecen a apropiar de esto y empiecen a dar paso a esa forma, porque si no, seguimos escuchando lo del primer foro, seguimos escuchando lo que vinieron a decir cuando presentaron sus proyectos. Eso, muchachos, ya han recibido mucha información, ya tiene que ser prueba superada. Anímense, arriesguense a opinar con base en autores, manejen autores y aguas, no usen los conceptos, explíquenlos. Me refiero por ahí a un concepto de la pedagogía sexy. En realidad ella lo menciona como un adjetivo, pero nunca lo desarrolla como concepto, y ustedes dicen de que es un concepto. Si es un concepto, lo desarrolla, y lo desarrolla un material muy concreto que ella sacó, que es este libro, que se llama La educación artística no son manualidades. De hecho, José Carlos tuvo a bien seleccionar 2 videos magníficos. El segundo de ellos nos explica el contenido de este video, y ahí es donde habla de este asunto de la pedagogía sexy, ¿no? Que es una postura muy personal. A mí en lo personal me parece que de repente cae en cosas muy radicales y en descalificar la educación artística. Yo creo que hay éxitos en la educación artística, en los proyectos educativos, en los maestros,
y que no todo está mal como de repente se nos presentan en estos escenarios. Pues bueno, yo nada más para finalizar, les agradezco la participación. Quiero recomendarles, aparte de los 2 videos que nos ofreció José Carlos, les voy a anexar aquí en el foro 2 textos, uno de Yves Michaud, que habla sobre, ahorita les digo, el texto es muy bonito, se llama Enseñar arte, análisis y reflexiones sobre las escuelas de arte. Es un texto muy bonito. Y otro de mi tutora, María Esther Aguirre Lora, que se llama Los senderos del arte, la formación y la educación artística, donde hace un recorrido histórico. Aguas por ahí que alguien decía que el concepto de arte surge en el siglo XIX. Aguas con esas cosas, ¿eh? Este es un recorrido histórico por la noción de arte. Ciertamente como concepto, como palabra, surge en determinado momento, pero como proceso ha estado presente a lo largo de la historia. Y sobre eso tiene sus implicaciones didácticas y metodológicas. Es decir, que la manera en que concibamos la educación artística a lo largo de la historia tendrá que ver mucho con las prácticas culturales y con las prácticas educativas. Entonces, sí es importante seguir desmembrando la realidad. No hablen de realidades únicas, olvídense de esas posturas, a veces son muy radicales. Y bueno, voy a cerrar mi participación leyéndoles una cita que a mí me gusta mucho, es de un chico que hizo su tesis, Ricardo Marín Viadel. La tesis la encuentran en internet, y el texto, la frase dice así: asistimos a un intenso reforzamiento de las zonas de fusión y mezcolanza entre las actividades profesionales de las personas profesionalizadas en la creación artística y aquellas profesionalizadas en la educación artística. Por supuesto que siempre ha habido vínculos entre el arte y la escuela, entre artistas y profesorados, pero el esquema clásico, el artista que pintaba sus cuadros y el profesorado explicaba esos cuadros en la clase para que el alumnado aprendiera cuáles eran las características y su método, ha cambiado totalmente. En las nuevas situaciones, de forma bastante natural, artistas, educadores artísticos y trabajadores sociales y otros colectivos coinciden en los mismos espacios y en los mismos proyectos. Para el mundo artístico, la obra no es algo diferenciado de las aspiraciones y deseos de las personas y comunidades. Para los educadores artísticos, las ocasiones de aprendizaje no aparecen únicamente en las aulas y museos, sino en cualquier situación social. Les dejo un abrazo, muchas gracias.